Matías, ¿cómo llegaste al Partido Radical? Bueno, a ver, yo entré a militar el año 2020, cuando Ujú. tenía 20 años precisamente, pero siempre me sentí radical. Cuando estaba recién entrando a la universidad, bueno, había tomado la decisión de entrar a militar, estaba entre varios partidos, bueno, no tanto, y el radicalismo era uno de ellos. Yo siempre me sentí muy identificado desde muy joven. En la época del Bicentenario habían salido unos cómics como Historia de Chile y ahí salía el gobierno radical y el de Pedro Aguirre Cerda. Y desde entonces, ahí desde muy niño me quedó gustando, después eso despertó mucha curiosidad en la historia, sobre todo en el siglo XX de Chile. Y eso me convenció de que las ideas del radicalismo y la socialdemocracia eran las que yo quería defender, y que tenía que hacerlo de manera activa. Entonces así decidí entrar al Partido Radical. ¿Pero tenías parientes o amigos que ya estaban acá? Tenía un pariente, pero él nunca me instó a entrar. Siempre fue muy respetuoso como de las ideas de cada uno y yo, de hecho, entré por mi lado. Y Ya, ahí, y después le comenté que había entrado y bueno, él estaba muy contento de que compartiéramos los mismos principios. ya, ya, fue totalmente personal la decisión. Sí, absolutamente. Ya, ¿y tus conocidos no dijeron algo? Porque igual un partido chico de puro viejo mayoritariamente, ¿no te dijeron algo? Sí, yo creo que está ese comentario, que es un estereotipo, pero sí, algunos me dijeron como, bueno, ahí son poquitos, te va a ir bien. O también me dijeron que, claro, la gente se sorprende cuando me ve joven y dice, tú eres radical, no pareciera. Pero a todos yo le he ido hablando de los principios que a mí me interesan defender y que yo aquí me siento muy cómodo, casi como en familia. Así que con el tiempo todos han encontrado mucha razón en mi decisión. Matías, tú me hablabas de los principios, ¿cuáles son? Bueno, la triada más básica, que es la igualdad, libertad y fraternidad, Ujú. que nace de la Revolución Francesa. Eso para nosotros es súper importante. El laicismo, el racionalismo, son cosas que a nosotros nos permean. En cuanto a fraternidad, es súper importante este concepto de amistad cívica, de luchar de igual a igual por mejoras y por nuestros compatriotas. En el fondo, si nosotros estamos bien, Chile está bien, y si Chile está bien, nosotros estamos bien. La libertad es fundamental, las libertades políticas, de prensa, de voto. En ese sentido, el Partido Radical siempre ha luchado por eso. Y la igualdad en el sentido de que tenemos que todos ser socialmente iguales. Nosotros no defendemos la idea marxista de una idea de una sociedad sin clases, pero sí creemos que tienen que haber ciertos principios de igualdad que orienten a la sociedad y que dirijan las políticas públicas. Ujú. Entonces, ¿qué caracteriza, qué distingue al Partido Radical de los demás partidos de centro-izquierda? Ya me dijiste, no es marxista, o sea, no es como el socialista, ¿en qué lo distingue Claro. del PPD, por ejemplo? Mira, es una muy buena pregunta. Nosotros, bueno, con mucho respeto a los compañeros del PP, somos un partido que está inserto en la historia de Chile. O sea, muchas veces la historia de Chile se funde con la historia del Partido Radical. Hay algunos que les gusta incluso retrotraer la ideología o la doctrina radical en los próceres de la patria. Eso a veces puede sonar un poco forzado, pero no es tan lejano. O sea, los principios que inspiran a los próceres de la patria son precisamente los de la Revolución Francesa. Entonces uno podría hacer un seguimiento doctrinal, pero bueno, las leyes laicas, la lucha por la educación pública, el voto de la mujer, la industria nacional, todos esos son eventos relevantes en la historia de nuestro país que son muchas veces promovidos e impulsados por el Partido Radical. Para nosotros la sociedad laica es muy relevante, algo que si bien hoy en día ha permeado muchos lugares de la centroizquierda, fue precisamente porque nosotros lo impulsamos. Eh, ¿Qué más? Bueno, la fraternidad, si uno lee libros de radicales más antiguos, en muchos lados sale la idea de que el Partido Radical y el radicalismo como idea, más que una ideología, es una forma de vida, que tiene que ver mucho con la fraternidad, con a veces tener aireadas discusiones internas y seguir siendo amigos, si se quiere. Los clubes radicales. Los clubes radicales, tal cual. Esas son cosas que generan una identidad que ninguno de los partidos del socialismo democrático puede decir que tiene. La identidad radical es muy fuerte, es muy importante y es algo que distingue absolutamente de los otros partidos compañeros de ideas en lo que es el socialismo democrático o la centroizquierda.
¿Y en qué está esa identidad ahora? Porque yo no veo muchos clubes radicales, no veo mucha juventud radical. Es verdad, hoy en día ya no hay tantos clubes radicales, pero la forma de vida del radical se mantiene, esa forma que lleva la democracia a todos los espacios, esa idea que busca que todos tengan un espacio para poder hablar, para poder discutir, para poder aportar. Aquí tú en el Partido Radical puedes estar en una asamblea, en una reunión, y alguien que tiene los más elevados títulos de doctorado, magíster, habla de igual a igual con alguien que quizás no tiene esa formación académica, pero tiene una sabiduría que lo entrega en otras áreas, como puede ser el comercio, como puede ser el trabajo social, el deporte. Aquí todos hablamos de igual a igual y de verdad se siente ese respeto, que creo yo, no sé si se podrá ver en todos los partidos, incluso de izquierda. Ahora, en estos 160 años, me imagino que eso es parte de la formación acá de los militantes, ¿no? Hablan de, no sé, de los inicios de Mata, de Pedro León Gallo. ¿Sí? Por supuesto, Pedro León Gallo, los hermanos Mata son gente que nos inspira, o sea, gente que en algún momento tomó la lucha armada como inicio de llevar su idea y luego adopta el sistema más democrático, de respeto a los derechos humanos. Es más, la Carta de los Derechos Humanos, el representante de Chile era el Partido Radical. Entonces toma esta línea casi, si se quiere llamar, revolucionaria, y la adapta a una línea democrática, institucional, que entiende que es importante fortalecer las instituciones del Estado, que es importante proteger nuestra patria, nuestra identidad nacional, todo eso sin llevarlo a chauvinismo o exacerbaciones que le hacen daño a la gente y al país. Tú mencionabas un punto bien interesante. En su minuto se optó por la lucha armada. Así es. Ustedes lo ven como algo excepcional, ¿no? Porque el compromiso del partido con la democracia es total, ¿no? Sí, yo creo que bueno, es algo también propio de sus tiempos. Uno no puede juzgar los hechos del pasado necesariamente con la lupa de la actualidad. Si no, diríamos que nuestros próceres de la patria eran quizás revolucionarios o terroristas. Y no, o sea, eran de su propio tiempo. En esa época quizás había más espacio para ese tipo de cosas. Hoy en día nosotros como partido siempre vamos a defender las vías institucionales y democráticas con todo. De los 4 gobiernos que tuvieron los radicales, ¿cómo discuten eso? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque tenemos un Montero, duró poco, un González Videla que tiene su excepcionalidad, sí. Tiene sus sombras y sus luces González Videla, la verdad. Él también aportó mucho al voto femenino, por ejemplo, al desarrollo también de la industria nacional. En los últimos años tiene un giro un poco extraño, pero que es muy propio de su personalidad, que era alguien muy aguerrido con sus ideas, que pasaba de un lado a otro, a diferencia de quizás Montero, Pedro Aguirre Cerda y Ríos, que eran quizás personas un poco más mesuradas y lograban hacer de bisagra muchas veces entre dos posiciones opuestas. Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, en algún momento fue opositor a que se formara el Frente Popular y después termina dirigiéndolo con muchísimo éxito. De los 4 presidentes radicales, en lo personal, ¿cuál te gusta más a ti? Yo creo que es raro encontrar un radical que no te diga que es Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda es alguien que es inspirador, o sea, de una humanidad tremenda, de un intelecto tremendo y también muy aguerrido. Tener esas 3 cualidades en una sola persona no es fácil de encontrar. Pedro Aguirre Cerda es una suerte de superhombre, entonces para nosotros claramente una figura absolutamente inspiradora. ¿Y el que menos te guste de los 4? Videla. González Videla para mí es el que menos me gusta. No comparto las decisiones que tomó hacia el final de su gobierno y lo que hizo después alejado del gobierno y del partido. Ese yo diría que es el que menos me gusta. Ya un poco más contemporáneo, el partido se dividió harto porque tenemos la izquierda radical, la democracia radical. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como no sé, el hijo pródigo, las ramas perdidas? ¿Cómo lo analizan? Mira, ahí habría que entrar a mirar con lupa las distintas corrientes que durante muchos años se fueron separando, después volvieron. Si tú te fijas, muchas veces estas ideas no son propias de perder el rumbo del partido, sino más bien de algunas reacciones anticomunistas, diría yo, más que de alejarse de los principios del partido. El partido Izquierda Radical vuelve al tronco y bueno, uno de sus militantes decía que se había ido del tronco histórico del Partido Radical para seguir siendo radical. Eso en los años previos
al gobierno de Allende y a López. Yo creo que el radicalismo es un paraguas bastante grande porque es libre pensador. Entonces te permite interpretar las cosas siempre y cuando las fundamentes de manera muy diversa y es propio de la ideología radical, de la doctrina más bien. Entonces, salvo quizás la democracia radical, que después toma un camino totalmente aparte, diría que son desencuentros a veces también muy impulsados por personalismo, pero no diría que el Partido Izquierda Radical o el Partido Radical Doctrinario que en alguna vez existió se alejó de la doctrina radical. Quizás son como peleas que hacen que te vayas y después vuelvas finalmente, que es lo que ocurrió siempre. Perfecto. Ya, Matías, para ir cerrando, ¿qué crees que aporta el Partido Radical en el Chile actual? Uy, esa es una muy buena pregunta que muchos de nuestros militantes se tienen que hacer. Es un partido que claramente no tiene la relevancia que tuvo en su momento, pero todavía yo creo que tiene muchas cosas que aportar. El Partido Radical siempre fue un partido bisagra durante mucho tiempo, que logró aunar las ideas de repente más liberales con las más socialistas, más de la izquierda con las de la derecha, y logró poner en el centro a la ciudadanía, a la clase media, el desarrollo del país, y por eso no es un partido que esté cerrado a ciertas ideas. Tanto gente más de derecha como más de izquierda puede tener muy buenos aportes al desarrollo del país. El Partido Radical siempre ha podido encauzar esas ideas, hacerlas que tengan un sentido nacional y que finalmente se usen y se dirijan para el aporte del país, para el desarrollo y para el bienestar de toda la sociedad. Nosotros como Partido Radical tenemos que jugar ese rol de ser el puente entre distintas posturas que puedan ser contradictorias, no creo que contradictorias sea la palabra, que sean opuestas, y que logremos poner a la gente y al país en el centro. Eso es lo que el Partido Radical puede aportar y tiene que seguir haciendo. ¿Volveremos a tener un presidente del Partido Radical? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, yo creo que sin duda el Partido Radical, pese a haber perdido mucha fuerza quizás, a ya no ser tan relevante, sigue estando en la mente y en el corazón de los chilenos. No por nada un partido logra estar 161 años existiendo. Eso no es por simple suerte o por acomodaciones políticas, sino es porque está y hace sentido y nos falta ser quizás más activos, ser más estratégicos para poder hacer llegar nuestras ideas a la gente que le hacen sentido con mucha facilidad. Alguna vez un radical dijo que Chile era radical. Y hoy en día es verdad que ha dejado de serlo, pero a mí no me cabe duda que lo va a volver a hacer. En concreto, ¿qué está haciendo el partido para recuperar un poco los militantes? ¿Más trabajo territorial? ¿Ponerse al día con las demandas ciudadanas? Nosotros como partido últimamente hemos tenido algunos problemas económicos que dejaron algunas directivas anteriores que ya no son parte del partido. Eso ha mermado mucho la capacidad política del partido, porque hacer política requiere de recursos, poder financiar campañas, libros, formación, pero nosotros como partido hemos logrado mejorar nuestra situación y sacarla adelante con pulso, con trabajo militante, desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba. Nosotros nos preocupamos de hacer formación, correligionarios que escriben libros, correligionarios que hacen conversaciones, correligionarios que están en las distintas agrupaciones culturales, sociales, y nosotros llevamos ya las ideas radicales y si quizás no hemos tenido el éxito que nos gustaría, no me cabe duda que lo vamos a tener. Y en el mediano plazo, ¿qué crees que vaya a pasar con el Partido Radical? ¿Nos puedes adelantar algo? Un libro me mencionabas, por ejemplo, ¿no? Sí, tengo un correligionario, Andrés Sepúlveda, que aprovecho de mandarle un saludo, que está trabajando en un libro muy interesante, del que me contó algunos pasajes, donde se habla incluso de muchos radicales brillantes que mucha gente no conoce y que se merecen que la gente los conozca. O sea, hombres y mujeres de verdad brillantes que forjaron las instituciones de esta república. Así que apenas salga, les recomiendo a todos que lo busquen y lo compren. En el mediano plazo, nosotros hoy en día estamos apoyando la candidatura de Carolina Toá. Queremos que ella pueda hacer los cambios y los avances que Chile necesita y que pide. No me cabe duda que en estas elecciones parlamentarias vamos a subir nuestra cantidad de diputados, vamos a tener presencia en el Congreso y vamos a luchar porque los radicales representen las ideas de la gente y a la gente le hagan sentido las ideas de los radicales, y esto es un ida y vuelta.
y no me cabe duda que vamos a ser actores relevantes en el Congreso. Lo último, Matías, estos 160 años de historia, si tuvieras que resumir el legado del Partido Radical en pocas palabras, ¿cuáles serían? Uy, lo definiría en democracia, igualdad, equidad y fraternidad. Creo que un poco la triada que decía al comienzo, pero son cosas muy relevantes y hoy en día la fraternidad, pucha, que no hace falta en este país. El pensar en el vecino, en el otro, el ayudarnos entre nosotros, hasta puede reducir la delincuencia, aumentar el desarrollo económico, es algo fundamental que nosotros como partido tenemos muy presente y que nos identifica no solo como partido, sino como personas. El Partido Radical nace esencialmente como resultado de la revolución de 1848 en Francia y de los efectos que tuvo en Chile y del impulso que dio ello a los desafectos del régimen conservador para atacar al gobierno primero de Manuel Bundes y luego al gobierno de Manuel Montt, principalmente con Montt, con la rebelión de Manuel Antonio Mate y Pedro León Gallo, principalmente en Atacama. Tenía este sentido también, y va a ser parte del eto radical. La idea de que el Partido Radical es un partido que está en contra del centralismo, tanto el centralismo de acumulación de poder, podríamos llamarlo así, pero también el centralismo como todo se concentra en Santiago. Y en ese sentido, este primer momento en la revolución contra Montt va a ser bien ejemplar. Son estos jóvenes rebeldes que se inspiran en estos elementos de la Revolución Francesa los que finalmente van a conformar años después el Partido Radical, y que va a tener de nuevo una peculiaridad. Imitando de nuevo a los franceses, se van a organizar en asambleas, y asambleas que cada provincia, cada región tenga su propia asamblea y estas asambleas se dialoguen entre sí, se reúnan en convenciones y allá elijan a sus representantes, a sus candidatos. Esto es el primer partido político que actúa en forma tan moderna. En ese sentido, el Partido Radical va a ser un impulsor de una modernización en el estilo de ser partido político. Si bien va a ser en el XIX un partido político muy diferente a los que conocemos en el siglo XX, porque claro, va a tener una tendencia ideológica reformista, de hecho de los más reformistas, por eso el apelativo de radical, aunque siempre de nuevo con estas inspiraciones francesas de llevar adelante obviamente estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero también va a ser un partido que va a recoger diferentes sensibilidades de algunos agricultores del sur, de los grandes mineros del norte, de grandes fortunas mineras, eso me refiero, no del minero que trabaja aquí, de los profesores, va a estar vinculado muy fuerte con la masonería, es decir, va a ser un partido que, ideado por ciertos ideales muy generales, o sea, están más seguros de lo que iban en contra de lo que querían exactamente en detalle en el programa. Eso va a caracterizar a los radicales. Y de nuevo, ¿cuál es su inspiración? La Revolución Francesa de 1848 y el malestar con Montt. De hecho, ellos no tienen una conexión directa. De hecho, uno inclusive podría cuestionar esa conexión que muchas veces hacen con Francisco Bilbao, porque siempre gusta decir que Bilbao fue nuestro impulsor. Y claro, tiene algo de cierto, pero no son propiamente las ideas de Bilbao tal como son. Es más bien como ese espíritu de rebelión. En ese sentido uno puede entender que tengan a él como precursor. Pero O'Higgins y Carrera, la independencia, no, eso ni siquiera los antiguos pipiolos. Perfecto. Tú mencionabas la modernidad, que modernizaron la forma de hacer política en Chile. Aquí podemos incluir los clubes radicales, por ejemplo. Sí, los clubes radicales. Bueno, está esa famosa frase, ser radical, masón y bombero, ¿sí? De cómo tú estableces una sociabilidad, y una sociabilidad, y esto es interesante, de nuevo, imitando a los franceses, relativamente igualitaria. Digo relativamente, obviamente siempre hay influencia, siempre hay grupos que tienen más poder, más control. Lo importante es que esto se empezó a manifestar en la gente que presentamos, que incluyó, por supuesto, una de las primeras
incursiones de lo que uno podría llamar la clase media. Eso sí, es una clase media profesional la que representa el radicalismo. Uno podría decir que toda la clase media que está representada políticamente en Chile ha sido clase media profesional, pero particularmente esa clase media profesional muy ilustrada, muy letrada, que tiene muchas conexiones. Ahora, estos clubes radicales tenían la particularidad, esto en el siglo XIX, en el siglo XX, precisamente esta amplitud del Partido Radical va a hacer que se amplíen en cierto sentido las bases, que vaya una clase media quizá menos adinerada, menos acomodada, mucha gente de provincia que se va a integrar al radicalismo, interesado también no solo por, y aquí está el nexo entre el partido y la sociabilidad, porque estas redes, estos nexos de sociabilidad también te abrían oportunidades, y muchos se unían al Partido Radical, particularmente en el siglo XX, o a la masonería, porque la masonería te abría vías, te abría caminos. O sea, la masonería en el siglo XX perdió con elemento ideológico, cuáles son las ideas de la masonería. Bueno, termina siendo ayuda a un hermano masón, y esa termina siendo la ideología de la masonería, un grupo de ayuda mutua. Y esa va a ser la gran debilidad, lo que quizá termine destruyendo al Partido Radical, que esos elementos de sociabilidad, de ayudarse entre sí, van a terminar siendo lo que los termine siendo acusados de corrupción o de que están dándose pega entre sí, que solo se da pega a los amigos. Y esa va a ser una de las grandes debilidades del radicalismo, que es precisamente algo muy moderno que lo ocurrió, porque eso permitía que entrara gente que no era de la élite, pero también terminó permitiendo que entrara gente que no tenía ningún interés en el servicio público, simplemente que quería pega. Eso ya es un poco más en siglo XX. Ujú. A comienzos del siglo XX pasó algo parecido con el Partido Demócrata, también se le acusó de haberse corrompido, de empezar a solo privilegiar el cuoteo político. Podemos decir que, como dices tú, principios del 20, hay un partido radical que es de la clase media, un partido demócrata que se supone es de clase, ya, de clase De media grupos baja. artesanos y obreros, pero grupos artesanos y obreros relativamente, podríamos llamarlo así, no voy a decirle ilustrados, pero con un cierto nivel de educación. No son cualquier obrero, no son cualquier artesano, sino que son aquellos que son, por así decirlo, lo más destacados, la élite, por así decirlo, dentro del mundo obrero, del mundo artesano. Eso representaría el Partido Demócrata. Y el radical, de nuevo, representa muchos intereses, diferentes grupos, y esa es su gracia. Ahora, la cuestión es que a principios del siglo XX también se van intensificando las disputas ideológicas dentro del radicalismo. Ese debate entre Maquiavel y Letelier, o sea, ¿hacia dónde va el radicalismo? Nuestra tradición liberal de la Ilustración francesa, que no quiere intervención del Estado, que quiere el individuo lo más libre posible, que sean estos grupos sociales intermedios, por así decirlo, los que lleven la vanguardia, o lo que propone Valentin Letelier, que para que verdaderamente haya libertad e igualdad, tiene que el Estado venir a intervenir, el Estado dar educación, el Estado tiene que comenzar a intervenir en la economía, preocuparse de los salarios y todos esos aspectos. Al final terminaron, en cierto sentido, manteniendo las dos, una tradición política liberal, unos valores liberales, en cierto sentido tradicionales, pero combinados no siempre muy coherentemente con la posibilidad de una mayor intervención estatal, particularmente para la protección de lo que se pensaba las clases medias y ciertos sectores de las clases bajas, pero como no hay obviamente plata para todos, terminaron simplemente defendiendo algunos sectores de la clase media, particularmente aquellos que te servían como base electoral. Ellos eran muy conscientes que tenían algunos grupos que eran su base electoral. Particularmente fuertes eran los profesores, en que también se mezcla aquí con lo de los profesores esta idea que fue muy fuerte en el 19 y que se fue debilitando en el 20, lo anticlerical, esta idea del radical como cura, que fue como su gran estampa en el siglo XIX y que se va debilitando en el siglo XX, pero que se mantiene en cierto sentido en el profesorado, en ese profesorado que quiere que los niños sean más escépticos frente al control de la religión, frente al control de la tradición, en cierto sentido adoctrinando hasta cierto. González Videla tiene en su memoria, es una anécdota sobre esto, como un poco menos que como sus profesores le contaban sobre la gran tradición del Partido Radical, sobre la batalla de los loros, sobre cómo se enfrentaban a la cuestión de la
de la iglesia y el Estado, como ellos impulsar la libertad en Chile. Y eso ya puro adoctrinamiento, o sea, un profesor haciéndole propaganda directamente, eso es lo que cuenta González Videla, pero hay que estar exagerando. De que el profesor te enseñaba a ser radical y lo impulsaba a inscribirse en club radical. O sea, también tenían ese truco, o sea, es una cuestión que, claro, hay algunos profesores que lo hacen hoy en día, no se debería hacer, es inmoral, pero lo hacían, era consciente de ello. Y ese grupo, los radicales, lo protegían mucho. Ahora hablemos un poco del primer gobierno radical, que Que el de Juan Esteban Montero. la gente que no lo recuerda, pero tú dirías que fue breve, sí, la izquierda la acusó de haberse vendido a la derecha, tú dirías que representó el espíritu radical, toda la doctrina que describes tú. Él representó al radicalismo en cuanto a partido tradicional, porque ya para el 1931-1932, cuando Juan Esteban Montero llega a la presidencia, el Partido Radical tenía décadas y décadas y décadas. O sea, era un partido que participaba en la tradición, en el equilibrio de poder dentro de los partidos. Y en ese sentido el radicalismo se integró como una especie de tapón para evitar esta avalancha que venía de diferentes peligros, tanto de los socialistas o de los ibañistas, de estas reformas muy atolondadas, digamos así. Así que se aliaron con los conservadores y los liberales. En cierto sentido, este fue uno de los últimos hurras del radicalismo como representante del espíritu liberal, en el sentido de espíritu liberal tradicional, en que el Estado no es omnipresente, que el Estado tiene que respetar las libertades públicas. Esteban Montero trató lo más posible de respetar las libertades públicas, pero obviamente el espíritu de la época no iba hacia allá. La crisis te demandaba un gobierno fuerte, un gobierno interventor. Lo que sí se puede rescatar de Montero es su endereza moral, su endereza como persona. Nadie lo puede acusar de corrupción, nadie lo puede acusar de que estaba deseoso de poder. Pero probablemente fue el hombre correcto, pero para el momento equivocado. No era un santo, el que se necesitaba en ese momento, sino que un hombre más de acción que supiera leer el momento. Y Montero no lo pudo leer lo suficientemente correcto. Y por lo demás el radicalismo estaba dividido, había gente que estaban con Montero, pero muchos eran nostálgicos de Ibáñez, otros estaban más cerca de Santi, así que está un radicalismo desgarrado, y eso va a ser, a partir de esta fecha, otra característica que va a empezar a surgir de a poco, así de que las diferencias dentro del radicalismo, a veces ideológicas, pero muchas veces por facciones, por intereses personales, se van a hacer cada vez más y más fuertes, y cada vez van a tener más y más dificultades en cómo sobrellevarla, y ello va a terminar particularmente a partir de los 60, con divisiones dentro del partido, con gente que se va a otros partidos, que de nuevo es otro elemento que lo debilita. Ahora ya entrando en los gobiernos radicales, primero quería preguntarte, ¿tú dirías que es un proyecto coherente o cada administración, Aguirre Cerda, Ríos, González Videla, son proyectos o propuestas muy distintas entre sí? Hay ambas, tienen un cierto nivel de coherencia. Pedro Aguirre Cerda funda como el mito de la creación de los gobiernos radicales, que se necesita una transformación en Chile, una transformación que ya venía, la intervención en Estado no la inventa Pedro Aguirre Cerda, eso viene del segundo gobierno de Arturo Elefante principalmente, y o de Ibáñez. se llama con Ibáñez también, pero con Arturo Elefante ya es el Estado interviniendo, creando instituciones para el fomento de la industria nacional. La Corfo fue un proyecto de la candidatura de Gustavo Rosa, así que no hay nada que sorprenderse allí. En cierto sentido representa la consolidación de un consenso, si bien bajo, y aquí está como el mito, de una coalición de partidos que no se había visto en la política chilena y que también demostró la fortaleza de la democracia chilena. O sea, obviamente tal de pasar del gobierno de los partidos tradicionales, que no podían ser de centro y de derecha, a una coalición de centro-izquierda. Y con el apoyo inclusive fuera de la coalición, fuera del gobierno, pero dentro de la coalición del Partido Comunista, que era algo particularmente fuerte. Y en ese sentido, Pedro Aguirre Cerda establece como los lineamientos principales, en qué va variando en cada uno de ellos, en que cómo enfrentar la política del día a día, porque de nuevo, los radicales tienen sus ideas, pero no son ideólogos, no tienen una revista, no tienen
planteamiento, no tienen intelectuales orgánicos, lo tenían algunos en el 19, principios del 20, ya no tienen esos intelectuales, sino que son más bien, está la situación, reaccionamos ante la situación. Y tratan de corregirse uno a otro en las situaciones de debilidad. Pedro Aguirre Cerda vivió una situación muy tensa políticamente, muy tensa. Y ello llevó a que su sucesor, Juan Antonio Ríos, dijera, no, lo que aquí tenemos es que hacer un gobierno de unidad, estamos en una situación de guerra mundial, hay dificultades por la inflación que desató todo el proceso de industrialización, concentrémonos en la industrialización, calmemos las aguas, dejemos de ser tan ideológicos. Luego viene González Videla, que veía, el mundo va hacia otro lado, seamos lo más ideológicos posible, hagamos la revolución económica, la nueva revolución industrial, la democracia económica, la democracia social, como retomando algunos elementos de la democracia social que había mencionado Pedro Aguirre Cerda. Al poco tiempo choca con la realidad, choca muy rápidamente y termina con su famosa pelea con el Partido Comunista. Y aquí viene este elemento que digo, así, de que claro, hay unos lineamientos generales. ¿Cuáles son los lineamientos generales? Promover la industrialización del país y mantener una lealtad con el sistema democrático liberal en el sentido de las libertades públicas. Pero en lo demás, en las estrategias, hay muchas variantes, cada presidente le da su propio sabor. Y González Videla particularmente le da todos los sabores posibles. Gobierna con los comunistas y los liberales en un momento, luego tiene un gobierno de concentración nacional, luego uno de sensibilidad social, luego termina gobernando con los radicales solo, termina con un gobierno solo de administración. Prácticamente gobierna, creo que con casi todo el espectro político, gobernó creo que con todos los partidos, si mal no recuerdo. Creo que con el agrario fue el único que no metió al gabinete. Y eso fue este principio del fin, o sea, esta adaptabilidad, esta capacidad de establecer alianzas con estos, con aquellos, de modificar sus programas, inclusive modificándolos sobre la marcha, los terminó transformando en un partido cuya identidad ideológica en ese sentido estaba desdibujada. Particularmente luego viene el tema de ya después de los gobiernos radicales, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia la izquierda, hacia la derecha. Participan del gobierno de Jorge Alessandri, pero el gobierno de Frey es el que los descoloca completamente, porque es un gobierno de centro, pero de otra clase de centro. Un centro cristiano. Un centro cristiano que, claro, tienen como ideas muy similares y a la vez muy distintas. Y eso le hace perder competitividad, eso le hace una crisis de identidad muy grande, porque se presentan a sí mismos como opositores al gobierno de Frey. Ahora, hice el cálculo. Si los demócratas cristianos y los radicales se hubiesen unido, habrían tenido mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, habrían sido prácticamente invencibles. Eso es lo que vienen por lo demás los norteamericanos. Los norteamericanos siempre lo que impulsan es un gobierno de centro, un gobierno de centro radical y demócrata cristiano. No iba a ser porque los demócratas cristianos querían gobernar solos y también porque había un choque de tradiciones. Esta tradición más como pura de los radicales y esto más confesional de los demócratas cristianos. Pero básicamente el éxito de la ADC hace que se les chupe el espacio, que no tengan hacia dónde ir, que estén completamente descolocados. Porque había fracciones dentro de derecha del partido, el candidato que iba a ser para el 64, que terminó siendo por lo demás, o sea, Julio Durán, era de la derecha del partido. Pero esa derrota hace que el partido se vaya hacia el otro extremo a un nivel tal que se termina aliando a la Unidad Popular en un sentido como de revitalizar el Frente Popular, pero con un radicalismo absolutamente débil, tanto en lo electoral como en el problema de su influencia en el debate público. No hay ningún debate, no hay ningún radical que sea figura pública. No tienen una revista ideológica, no tienen momentos del debate. Las ideas radicales no marcan. ¿Y por qué? Porque se habían convertido en un partido demasiado práctico. No habían fortalecido este aspecto ideológico, si es que era posible. Porque obviamente era una mezcolanza, un partido que los gringos llamarían un Big Tent, así que reúne a todo lo posible. Esos partidos pueden tener éxito electoral en momentos de normalidad, pero claramente en Chile en los 60, en los 70 no era momento de normalidad. ¿Como un partido atrápalo todo? Claro, se traduce en español atrápalo todo. Que muchas veces son exitosos,
el Partido Radical lo fue por mucho tiempo, fue una bisagra que podía armar y hacer coaliciones, pero ese mismo elemento taparlo todo significaba que ya no tenemos las ideas claras, en un momento en que lo que el país exigía era un debate de ideas, porque el modelo de radicalismo de industrialización forzada, llamémoslo así, claramente no daban resultados, un crecimiento económico muy lento, una muy alta inflación, una economía muy poco dinámica, llamémoslo así. Ujú. ¿Y qué respuestas tenían? No tenían respuesta, porque no pensaban, no tenían esta gran mirada, sino que tenían... Y era la politiquería chica, se habían vuelto en campeón en la politiquería chica. Y eso era lo que los condujo al desastre y a la irrelevancia ante el gobierno de la Unidad Popular. No valieron prácticamente nada, no cantaban pío. Todos se olvidan de qué pasó con el radicalismo durante la Unidad Popular, salvo en que se dividieron. Se dividieron un par de veces, primero con la derecha radical, que eran seguidores de Julio Durán, y luego con la izquierda radical, que terminó siendo de derecha por lo demás, para que vean estos gallos que no tenían esta situación de día. Si bien esta izquierda radical se sale de la Unidad Popular, porque ello representa en cierto sentido esa tradición liberal que te viene en el siglo XIX, que hay como un cierto equilibrio de poderes, que el Estado tiene que estar limitado, que le respeto al individuo, que todavía estaba por osmosis, todavía se había transmitido. Así que ellos se salen del radicalismo, pero no terminando en nada. Y durante la dictadura se crea el Partido Socialdemócrata, que son radicales. Luego se une el Partido Radical Socialdemócrata, un nombre que mantuvieron como por 20 años, que no tenía ningún sentido, porque los socialdemócratas habían sido una fracción de los radicales. Y luego finalmente recuperan su nombre histórico, que nunca se entendió por qué no lo mantuvieron. Ujú. Volviendo a los gobiernos radicales, te quería preguntar por el legado quizás más famoso de Pedro Aguirre Cerda, que es la educación. El otro día conversamos que él no aumentó el presupuesto de educación, contrario a lo que mucha gente cree, pero esto también lo conversé con el profesor Cristóbal García Huidobro. Él me dijo, hay que ver también el presupuesto en obras públicas, porque ahí lo que hizo Pedro Aguirre Cerda fue invertir a largo plazo. Construyó escuelas, pero que quedaron vacías y recién con el tiempo se empezaron a llenar, y las leyes de educación y la infraestructura que permitió crecer la matrícula educativa en Chile fue todo legado de Pedro Aguirre Cerda. ¿A ti qué te parece ese análisis? No. Primero, ¿cuántas escuelas construyó Pedro Aguirre Cerda? Ninguna. En su gobierno. No, sí, Bueno, pocas, sí. construyó pocas escuelas. Sí. O sea, y se creó una ley de construcción, no me acuerdo si de aquí o después, y se usó esa ley de construcción de escuelas. Pero hay un mito, y yo lo he visto, está en Memoria Chilena también, que Pedro Aguirre Cerda había cuantificado, duplicado la matrícula escolar. No sé si, me acuerdo de uno de estos precandidatos, creo que cuando Bachelet era ¿Maldonado? dijo, nuestro legado es Pedro Aguirre Cerda, y miren lo que hizo, él triplicó la matrícula escolar, y vimos cuánto subió, uno puede ver cuánto subió, no subió particularmente fuerte, de hecho, subió ligeramente menos, más o menos lo mismo que con Alessandro, ligeramente menos, porque obviamente siempre es más difícil meter a más gente que en un resto. No hubo una gran obra constructora de escuelas. Está la gracia de colocar la educación dentro del discurso, pero igual, como muchas cosas en Chile, tú colocas el discurso, pero no sabes cómo ese discurso, meterlo en práctica. Y cómo tú lo pasas de la idea a la práctica. Esa es como una de las grandes dificultades de la política en general. No digo de la política en Chile, eso es de la política en general. ¿Cómo tú lo haces? Pedro Aguirre Cerda nunca lo resolvió. Creo que su legado en educación es pobre, que ha sido mucho más imagen de marketing que cualquier otra cosa, y que no se ha estudiado lo suficientemente bien. Lo que se estudia son los discursos de Pedro Aguirre Cerda, sus proyectos, pero ¿qué es lo que se hizo en la práctica? Que no se hecho, no se aumentó el presupuesto educacional. El número de escuelas que construyó es relativamente poco, y me refiero a edificio a edificio, porque hay ciertos números que se dan de apertura de escuela, y él mismo lo da, pero hay que entender, la mayoría de las escuelas en Chile eran escuelas de un profesor y un alumno, o sea, porque esa cuenta tanto como la escuela que tiene grande para 500 alumnos, o sea, ambos cuentan en los informes como una sola escuela. Obviamente es un tema que hay que estudiar más, no se ha estudiado bien con fuentes primarias, yendo más allá del discurso. Sobre Juan Antonio Ríos, su mayor legado, industrialización.
la gracia de Juan Antonio Ríos es que, ahora, uno tiene visiones conflictivas con la industrialización, si fue realmente positiva para el país. Yo creo que no. Ahora, Juan Antonio Ríos tenía una idea de industrializar, claro, a la fuerza, pero también industrializarse en aquellos sectores que Chile en teoría debían tener mayores ventajas comparativas, decía la madera, la pesca, el petróleo, dediquémonos a esas cosas. Al final terminó siendo una electrodoméstico, televisores, cemento, todas cosas para las que éramos malos para hacer eso, nos dedicamos. Pero lo cierto es que Pedro Aguirre Cerda creó la institucionalidad de la Corfo, pero está el problema de ya cómo pasar esta idea a la práctica, porque la Corfo, y esto es importante, la Corfo lo que tenía que hacer era elaborar un plan general para el desarrollo de Chile, y eso no lo hizo, nunca, no lo hizo casi nunca. No lo hizo hasta el gobierno de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri fue el único que se le ocurrió, oye, la Corfo fue creada para hacer esto, para hacer un plan general económico, y nadie lo ha hecho, sino que sirvió como una... como es ahora, así, como una institución crediticia, así, para apoyar a la industria. Y luego aquí viene el problema, pues, porque si la Corfo va a apoyar una industria para crear una industria que se dio el cemento, está terminando creando, por así decirlo, monopolios, porque la Corfo no le va a resultar lógico, atractivo, fomentar dos empresas de cemento que estén compitiendo, porque va a decir, bueno, este es un mal gasto, y probablemente solo hay gasto para uno, así que le vamos a dar a uno nomás. Y terminaba creando, no deseándolo, pero terminaba creando monopolios. Empresas que no eran competitivas, porque no tenían competencia, porque el mercado chileno era muy chico, porque el mercado estaba protegido por los aranceles. Y eso es una debilidad. Pero ¿quién tuvo la ventaja la actitud de Juan Antonio Ríos? De ya de establecer, de que estas ideas generales que había establecido Pedro Aguirre Cerda con la Corfo, ahora concreticémoslo. Se consiguió todos los fondos para la serie de Huachipato, que va a ser construida, terminada durante el gobierno de Gabriel González Videla. Con Endesa se empezó a construir hidroeléctricas que fueron fundamentales para la electrificación del país y, por supuesto, el descubrimiento del petróleo en Magallanes y la posterior creación del ENAP. O sea, de las ideas, de esta idea de un Estado empresario, de un Estado industrializador, ahora industrializar ya de verdad, ponerlo en práctica. Lo que antes había sido, de hecho, muy difícil, que la Corfo estaba solo funcionando casi como agencia crediticia, aquí está como agencia más industrializadora. Y de González Videla, ¿cuál dirías que es su mayor legado? Buena pregunta. El mayor legado es político, no en un sentido positivo, sino que en un sentido de que dejó un desorden en el sistema político, las divisiones de los partidos, puesto de aliarse con aquí, con aliarse de lo de allá, que facilitó, podríamos llamar, el inicio de la crisis con el segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Intentó, sí, una revolución industrial, como lo llama, una segunda revolución industrial para Chile, o más bien una primera, pero que se viese la revolución industrial, esta industria de humo y chimenea, como se dice, Paipote, Huachipato. En ese sentido, dejó legados físicos importantes y, por supuesto, todo lo que hizo con la Serena también. Pero representó la exacerbación de un modelo que necesitaba reformas y González Videla no se dio cuenta o más bien no quiso, porque vinieron gente del extranjero, vinieron gente de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario, para decirle, mire, señor, tenemos que modificar el rumbo porque esta política monetaria, esta inflación no nos está yendo bien. González Videla no les hizo caso y terminamos como terminamos. Ahora, en comparación con los gobiernos que iban a venir, González Videla es un oasis. Porque va a venir Ibáñez, que es una catástrofe completa y total. Y ni Jorge Alessandri ni Eduardo Frei van a poder arreglar el país. González Videla, a pesar de todas las luchas que tuvo con el Partido Comunista, todos los debates, mantuvo una cierta paz, estabilidad, una cierta convivencia cívica, que después empezó a perder. De nuevo, si bien el Partido Radical sufría por la falta de ideología, los otros partidos tenían una sobreideologización. Pero tú dices convivencia pacífica con cívica, de que la gente de amigos que se juntaban a comer, la ley de defensa permanente de pero aún así, llevando esa situación al tan extremo,
el resto de los partidos se podían entender, se podían conversar entre sí, había un cierto sentido de mantener esa tradición como liberal que yo menciono. Por eso González Videla podía armar coaliciones con tantos partidos, siempre estaba abierto a esa discusión. De hecho, fue esa extrema apertura, y particularmente con el Partido Comunista, que lo llevó a los problemas, ¿sí? Porque el Partido Comunista tenía un pie en el ministerio y un pie en la calle, y eso no podía ser. En cierto sentido terminaba siendo el último remanso de paz, claro, de paz con todos esos problemas, antes de la gran crisis de mediados de siglo, que parte de Ibáñez y termina el 73. Estos intentos de experimentos políticos, de idea de que una ideologización muy fuerte en los partidos, y de cierto nivel de intolerancia. Y el Partido Radical siempre se caracterizó por una mayor tolerancia en el sentido de que estas ideas no importa tanto ser tan dogmático, uno puede ser mal, y de repente los radicales se volvían dogmáticos, y a veces dogmáticos se volvían en contra del presidente mismo, de su propio presidente, pero después se calmaban y las cosas seguían normalmente. Una última pregunta, Milton, mirando hacia atrás, estos 160 años, pero particularmente los 3 gobiernos radicales, ¿cuál dirías que es el mayor legado que dejaron para Chile? El mayor legado que dejaron para Chile es probablemente el resultado de la Corfo y de todo un proyecto industrializador que fracasó, y eso es importante, que fue muy forzado, pero que tuvo sus elementos positivos, ayudaron a electrificar todo el país, que todo el país tuviese luz, y eso era algo que no estaba resultando en los años 20, en los años 30, lo logran los gobiernos radicales. Logran, por cierto, una estabilidad, ponerle fin a esta situación de tensión que vivía Chile y el mundo durante los años 30. Arturo Alessandri tuvo que enfrentar diversos intentos de golpe de Estado, y los radicales, si bien también tuvieron su buen número de intentos, todos eran intentos más bien ridículos de derrocarlo, eran unos chistes, y de fortalecer la nueva democracia chilena. Y me arrepiento de lo que dije. No es la cosa por lo que el mayor legado de los radicales fue el fortalecer un nuevo sistema de partidos, fortalecer la naciente democracia chilena. Yo creo que ese es el mayor legado que dura hasta el día de hoy. La gente se acuerda de la cosa, pero ese es el mayor legado. Que demostraron que una coalición política de centro-izquierda, después, cuando Herrera tiene una coalición con la derecha, y González Videla tiene dos más, pero es capaz de gobernar, es capaz de la transferencia pacífica del poder, y que ese gobierno sea activo, pueda tener realizaciones, que no sea un bloqueo permanente. Los radicales que tenían esta muñeca lograron evitar un bloqueo permanente, lograron sacar legislación, lograron crear toda una serie de industrias, toda una serie de proyectos, a pesar de que no eran un partido tan hegemónico, no eran un partido tan dominante. Eran el partido más importante de Chile, sí, pero no tenían mayoría por sí solo en el Parlamento, en el Senado, o sea, necesitaban eso. Y en ese sentido el Partido Radical es el legado. Consolidar esa democracia, ese sistema de partidos fuertes, partidos con una relativa identidad, un centro claro, una derecha clara, izquierda, derecha, ese podría ser el legado. Bueno, hagamos una tabla. Primer lugar, sistema de partidos. Sí. Segundo, la Corfo. Sí. En tercero, ¿cuál pondrías tú? En tercero, hay un aumento de la legislación social, de una preocupación que no es única de los radicales, esto es importante, no es única de los radicales, pero hay una preocupación particular, y como tienen esta muñeca para sacar las leyes, para sacar las cosas con diversas coaliciones, lograron sacar una cantidad de legislación social bastante importante, si bien muchas veces terminaron usando una legislación para otra cosa, y así, y esta legislación tenía muchos agujeros, muchos problemas. Diría esa sería como si uno tuviese que rankearlo. Perfecto.